Hermanos, hoy en este domingo 25 del tiempo ordinario en el ciclo B, la Iglesia nos invita a meditar el Evangelio según San Marcos en el capítulo 9. A continuación lo leemos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero no entendían lo que decía y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Ellos callaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se levantó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Hermanos, quisiera comenzar nuestra meditación de este domingo con la oración colecta que nos propone la Iglesia y reza así: Oh Dios, que has puesto la plenitud de la ley en el amor a ti y al prójimo, concédenos cumplir tus mandamientos para llegar así a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El texto del Evangelio es un texto hermoso que nos cuenta hoy el segundo anuncio de la pasión del Señor. Comencémonos preguntándonos, ¿qué dice el texto? Pues el texto, como ya les decía, nos dice que Jesús está de camino de Galilea hacia Jerusalén y es su itinerario, ¿no? Nos dice también que va enseñándoles a sus discípulos y en su enseñanza les habla de su pasión, de su entrega, que lo matarán y que resucitará. También el texto nos dice que los discípulos no entendían y tenían pavor preguntarle. Nos cuenta también el texto que ellos discutían quién era el más importante y que cuando Jesús les preguntó sobre qué discutían, tampoco respondieron. Y más aún nos cuenta que Jesús, en medio de la conversación en la intimidad del hogar, les toma un niño y lo pone en medio de ellos y les dice que el que acoge a un niño como ese niño en su nombre, pues lo acoge a él. Y el que lo acoge a él, no lo acoge solo a él, sino al que lo ha enviado. Eso es lo que nos dice hoy el texto. Preguntémonos también, ¿qué nos dice a nosotros? ¿Qué te dice a ti? ¿Qué me dice a mí? El texto y la liturgia de la palabra hoy nos habla de entrega, de discipulado comprometido, ¿no? Un discipulado comprometido con la verdad, por ejemplo, en la primera lectura. Un discipulado comprometido con la paz, con la búsqueda de la paz. También nos habla de entrega, de servicio, de paz, de la verdad, de asumir la cruz, de entender que el cristiano, como en el bautismo, como nos habla hoy el Evangelio, pues la entrega llevará a la muerte para nosotros no solo física, sino también a la muerte al pecado, y que está la esperanza de la resurrección. De eso nos está hablando también hoy el texto del Evangelio. Nos habla de un Jesús que no ha renunciado a su entrega, aunque sea muy difícil, aunque sepa que va a morir, y está haciendo el camino hacia Jerusalén, sabiendo que en Jerusalén sucederá todo esto, y no renuncia, porque no ha renunciado a la verdad, porque la plenitud de la ley, que es el amor, Él la está llevando, Él la está cumpliendo, y nos invita. Entonces aquí viene una tercera pregunta, ¿no? ¿A qué nos compromete el Evangelio hoy? Nos compromete que como Jesús, como sus discípulos, no podemos renunciar a la misión que hemos recibido, a la misión
en nuestra familia, a ti, en tu familia, a mí como sacerdote y a cada uno de nosotros a la misión como bautizados, a luchar contra el mal. Eso es lo que nosotros renovamos todos los años en la vigilia pascual. Renovamos nuestros compromisos bautismales y no podemos renunciar a ello. No podemos renunciar a decir la verdad. No podemos renunciar a entregarnos a la ley del amor y sobre todo no podemos renunciar a la opción preferencial por los pobres como lo ha hecho Jesús. Pero ojo con esto, porque esto se puede entender mal. La opción preferencial por los pobres no es la utilización de los pobres. No es la utilización de los pobres. Y tenemos que tener mucho cuidado y fineza con eso. Pero sobre todo, no podemos renunciar a la misión que nos ha dado el Señor en nuestro servicio. A la misión a cada uno de nosotros como bautizados. No podemos dejar de comprometernos con ello. Por eso pidamos al Señor siempre su gracia, su misericordia, para cumplir en nuestra vida el encargo que hemos recibido de Dios, para no renunciar a la verdad en nuestra familia, al diálogo, para no renunciar a entregarnos con libertad, con amor, para procurar siempre que nuestra vida sea un reflejo de estos valores que Jesús nos ha dejado y que pide que nosotros, a través de ellos, anunciemos su reino. Les bendigo desde aquí y les deseo un feliz domingo y una feliz semana. Casa San Agustín, Cric Piura.